Hola, Alexander. ¿Cómo vas con el quiz, Alexander? Hola, profe. Bien, acá ya organizando Listo. bueno, los activos, los pasivos, todo Bueno, eso, ¿sí? listo. Listo. No sé cuánto tiempo tengo. Ah, no, son 10, 15 minutos. Todavía nos quedan 5 minutos Y, más, pero y pues, sí, usted, sí, dígame. Pero no, o sea, también se le... la podemos Qué pena. ingresar en en la plataforma, si quieren, Sí. o si quieren por acá, por el chat Eso le iba que a tenemos. decir, enviarle el pantallazo, ¿puedo? Sí, sí, está bien. Sí. Listo, profe. Entonces va a seguir acá. Bueno. Bueno. Muy buenas tardes para todos. Ya terminando el quiz de retroalimentación de estado de resultados y de ecuación contable, entonces continuamos con la clase de quinto encuentro virtual de contabilidad financiera 1. ¿Alguno tiene alguna duda o ya todos me enviaron el quiz al chat? Estoy acá esperando. Yo les di 10 minutos desde las 6:05, en este momento se están cumpliendo los 10 minutos, entonces 6:15 ya no Profe, recibo yo ya se lo estoy terminando de enviar. más Pues yo ya pantallazos. se lo voy a enviar. ¿Me confirman por favor la pantalla de la diapositiva? Sí, señora. Hola, profe. No sé, 8. Yo creo que la profe es la que no nos escucha a nosotros. ¿No me escucha? Natalia dice sí. Yo sí escucho a la que está hablando, pero la profe es la que no nos escucha. Bueno, no se escucha, profe. Hola, profe, hola. Johan me escucha. Profe, Johan me puede confirmar si me escucha. profe. Ay, la profesora no nos escucha. La profe no nos escucha. Nosotros aquí perdiendo tiempo de clase, hombre. Hola, venga, Johan, yo le doy la clase. Hágale, pues, va a Tan tocar. preocupado, mira. Bueno, yo no los Regla, escucho. ¿cómo habló? No los escucho. Uno aquí queriendo ver clase de No los contabilidad y se le daña el escucho a auto ustedes, a la pero si profe. ustedes me escuchan a nosotros. Bueno, listo. Entonces, si ustedes me están escuchando, yo estoy bien. Lo que pasa es que yo no los estoy escuchando. No sé que tengo algún problema acá con el audio. Bueno, entonces Bueno, continuamos. Lo importante es que ustedes me escuchen y si tenemos que retroalimentar algo, me pueden escribir acá por el chat para yo poder saber si tienen alguna duda. ¿Listo? Está bien. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, el inicio de esta tutoría virtual, que es la semana 5 ya de este módulo de contabilidad financiera, estamos en normas internacionales. Entonces vamos a iniciar acá con las normas internacionales de información financiera, NIC y NIF. Bueno, entonces tenemos que en Colombia se aplican actualmente todas las normas internacionales de información financiera que se aplican a nivel mundial. Esto por efectos de la globalización, de la estandarización de los procesos contables a nivel mundial y porque Colombia está dispuesta a entrar en un grupo de países que actualmente se encuentran, digamos, llamados a que tengan la misma información financiera en sus negocios. Esto porque no solamente las multinacionales lo usan, sino también empresas que realizan operaciones de comercio exterior, ya sea de importación o de exportación, requieren que su información financiera sea totalmente transparente para cualquier tipo de nueva inversión extranjera o para cualquier tipo de proveedor o de cliente que la requiera. Entonces hay muchos proveedores en el exterior
que nos van a exportar allá en el exterior, es decir, nosotros le vamos a importar productos, les vamos a comprar, pero ellos para podernos dar algún tipo de crédito en el exterior, ellos nos van a pedir algún tipo de información financiera. Es decir, que si ellos nos van a dar crédito, esos proveedores en el exterior, nos van a decir, bueno, regáleme su estado de situación financiera o balance y su estado de resultados. Eso con el fin de poder evaluar si nos puede dar crédito o no nos puede dar crédito. Entonces, para todo este tipo de transacciones con el exterior, operaciones de comercio exterior, multinacionales y demás empresas y negocios a nivel mundial, necesitamos la información financiera estandarizada a través de la norma internacional de información financiera NIF y a través de la NIC, que es la norma internacional de información que nos va a permitir hacer auditoría en los estados financieros. Bueno, la ERP es para dónde vamos. Es una norma internacional que todavía no hemos implementado como país, pero vamos para allá y vamos a dar una breve introducción de esa norma. Los estándares internacionales de contabilidad e información financiera, traducidos como normas, son un conjunto de estándares de calidad para preparar y reportar información contable y financiera compuesto por 4 tipos de normas. La NIC, que son las normas internacionales de contabilidad, NIC, las IAS, International Accounting Standard, que es como decir la norma base, es como un estándar de norma internacional de contabilidad a nivel mundial, que es el que rige todas las normas de allí para abajo. En segundo lugar están las interpretaciones a las NIC, como ya sabemos son las normas internacionales de contabilidad y ya vamos a ver un poco más de ellas. Esas interpretaciones a las NIC son denominadas SIC, estándares internacionales realizados por un comité mundial. En el tercer lugar están las normas internacionales de información financiera NIF, en inglés sus siglas son IFRC, acá está la traducción en inglés, y en cuarto lugar están las interpretaciones de las NIF denominadas IFRIC, aquí están sus siglas en inglés. Entonces, tenemos las normas internacionales de contabilidad NIC, tenemos las interpretaciones a esa NIC en segundo lugar, tenemos las normas internacionales de información financiera NIF y tenemos la interpretación a esas NIC. Bueno, ¿qué son las NIF? Son las normas internacionales de información financiera. ¿Qué es el IFRC? Es el estándar internacional que rige todas las demás normas de allí para abajo. ¿Qué es el IASB? Es un tablero de estándar de información internacional. ¿Esto qué quiere decir? Cuando siempre que hablemos de BOAR a nivel internacional estamos hablando de un cuadro de mando, es como un organismo de control. En este caso, este organismo emisor de las normas internacionales de información financiera se llama la IASB. Este organismo actúa como un controlador o un emisor de cualquier tipo de estándar contable a través de la información financiera a nivel internacional. Igualmente, todas estas siglas en inglés lo que nos están diciendo es estos entes, organismos o normas internacionales lo que quieren es promover el uso de los estándares de los estados financieros con fines comparativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a comparar mi empresa, ya sea una empresa pequeña, pyme, una empresa plena como empresas, ya una norma plena como empresas grandes, multinacionales y medianas, así sean en empresas pequeñas o en empresas grandes y medianas, yo voy a tener un comparativo, es decir, una norma que voy a seguir y que me permita compararme con cualquier entidad o negocio a nivel internacional. Y estos organismos lo que hacen, estos 3 organismos lo que hacen es, bueno, estos 2 organismos y esta norma internacional general, lo que hacen es promover que yo pueda comparar mis estados financieros a nivel mundial con otros negocios o con otros años anteriores. Bueno, ¿qué es la NIC 1? La NIC 1 es la norma que nos informa cómo se deben presentar los estados financieros, o sea, cuál es la estructura de presentación de un estado financiero. Yo quiero, por favor, que si tienen alguna duda me pueden escribir en el chat, ya que yo no los estoy escuchando, para que podamos, digamos, tener una retroalimentación en el momento. La NIC 2, ¿qué es? Es la norma internacional que nos rige cuál debe ser la estructura que deben llevar las cuentas del inventario.
Ya sabemos que el inventario es una cuenta del activo, pero ya hay diferentes tipos de inventario según la norma internacional. La NIC 7 lo que nos dice es qué estructura debe tener el estado de flujo de efectivo. Bueno, si el estado de flujo de efectivo también es un estado financiero, ustedes dirán, ¿por qué no estará en esta NIC 1? Porque la NIC 1 es la presentación de estados financieros básicos. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Los que vimos hoy en la retroalimentación del foro de consultas de la semana 5. Obviamente los estados financieros básicos son estos dos que hemos estado viendo en estas 5 semanas, que son el estado de situación financiera o también llamado anteriormente balance y el estado de resultados integral. Estos actúan dentro de la norma NIC como estados financieros básicos, la NIC 1. Y si vamos a ver un estado financiero que no es básico, pero sí está dentro de los principales, está en la NIC 7, que es el estado de flujo de efectivo. Bueno, tenemos la NIC 8 que ya nos habla de las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y en los errores. En norma internacional financiera, NIF, es bien importante que ustedes escuchen hablar mucho sobre las políticas. Las políticas son lo que se define al inicio de la implementación de unas NIF. Me pregunta David, profe, ¿las ISAR entrarían con las normas NIF? Sí, las normas internacionales de información financiera son, digamos, toda la regulación completa. Voy a atrasarme un poquito acá al anterior. Y lo que hace la IFRS es un organismo que es el que, digamos, expide todas estas normas. Es decir, la IFRS y la IASB son organismos, mientras la NIFF, que es la Norma Internacional de Información Financiera, ya es la estandarización de la norma que profirieron esos dos organismos. ¿Esa te queda clara, David? Allí la pregunta. Listo. Entonces seguimos con la NIC 8. Entonces la NIC 8, ustedes en contabilidad y en norma internacional NIF siempre van a escuchar de políticas contables. Y les decía que estas políticas o estos cambios en las estimaciones contables o estos posibles errores, todo lo que hable de políticas a nivel contable que está regulado por esa NIC 8, siempre lo van a encontrar al inicio de la implementación de la norma. Cuando empecemos a implementar una norma de información financiera contable en un negocio, siempre lo primero que vamos a hacer es definir las políticas. Bueno, ¿qué nos dice la NIC 10? Los hechos ocurridos después de la fecha del balance, es decir, tenemos un balance inicial, tenemos unas políticas contables ya definidas, pero después de ese balance inicial y de esa definición de políticas contables, vamos a empezar a generar transacciones, a empezar a registrar en contabilidad transacciones y hechos ocurridos. Entonces, las transacciones y hechos ocurridos van a estar regulados por la norma NIC 10. La NIC 11 lo que nos habla es de los contratos de construcción. Entonces, es una actividad económica a la que se dedica el negocio de construcción. Siempre va a estar regida en el tema de los contratos por la NIC 11. El NIC 12 lo que nos dice es el impuesto a las ganancias o lo que llamamos en Colombia el impuesto de renta. Yo les decía en los dos últimos quiz que el impuesto de renta varía entre el 33 y el 34% de la tarifa en Colombia. Ese impuesto a las ganancias que se llama a nivel internacional, en Colombia lo llamamos impuesto de renta y está regulado por la NIC 12. La NIC 16 nos habla de propiedad, planta y equipo. A ver, quiero ver en el chat qué será propiedad, planta y equipo. Eso ya lo hemos visto. Propiedad, planta y equipo será un ingreso, un pasivo. ¿Qué será propiedad, planta y equipo? Perdón. Patricia y Johanna. Bueno, la NIC 16
ya está regulado por la NIC 17. Beneficios, David dice que no se escucha. ¿Me confirman, por favor, si no se escucha? No se entendió. Bueno, un momentico, ya vuelvo a conectar acá el micrófono. Profe, Las del más allá que no nos... Tengo problemas que con no. el internet. Entonces, en este momento estoy tratando de solucionarlos. Regálenme unos minutos y volvemos a conectarnos en el Zoom. No, sí me va a tocar darle las... No, me tocó. Si ven, más señales divinas, muchachos. Yo estaba rezando aquí para que le cayera el internet a la profe. Dios es bueno. Ahora no se se le escucha. cumplió. La Aló. profe no nos escucha, la profe no nos escucha. ¿Aló? Qué lástima, qué lástima. A la final, profesor de micro nos explicó. Bueno, perfecto. Entonces ya iniciamos nuevamente. Listo. Íbamos en la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, como habíamos visto, eran los activos fijos. Los activos fijos como ¿qué? Como vehículos, como edificios, como locales comerciales, como todo tipo de propiedad, planta y equipo, maquinaria, también muebles y enseres. Entonces, propiedad, planta de equipo en la NIC 16 es lo que llamábamos antes activos fijos. En la NIC 17 vemos los ingresos por arrendamientos. Entonces, en los ingresos por arrendamientos siempre vamos a tener en cuenta que si tenemos una empresa que se dedica a realizar algún tipo de negocio de arrendar bienes a otras empresas o a otras personas, esto se va a ver regido por la NIC 17. Con respecto a la NIC 18 son los demás ingresos ordinarios. Ya no estamos hablando de ingresos por arrendamiento, sino ingresos ordinarios. ¿Cuál es el general de los negocios? O es un negocio que se dedica a la comercialización, entonces son ingresos por ventas, o es un negocio que se dedica a la producción, entonces allí vamos a tener productos terminados y vamos a vender esos productos terminados del proceso productivo. Entonces aquí en esta NIC 18 nos vamos a regir para todo tipo de ingresos ordinarios. ¿Qué nos dice la NIC 19? Todos los beneficios a los empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tenemos una contratación nueva a un empleado, vamos a verlo allí, digamos, regido por un gasto por salario. Y ese gasto por salario va a tener también unos beneficios, que son prestaciones sociales, aportes de seguridad social, salud y pensión, ARL y demás beneficios o primas y vacaciones que tienen los empleados. Entonces, en prestaciones sociales tenemos en Colombia cesantías, vacaciones, prima, intereses a las cesantías. Tenemos también esas vacaciones de 15 días, exacto, David. Entonces, en el tema de prestaciones sociales tenemos esas 4, cesantías, prima, vacaciones e intereses a las cesantías. Y en el tema de seguridad social tenemos, como dice David, la pensión y tenemos el aporte obligatorio a salud. También tenemos un aporte a ARL que debe cumplir el empleador. Muy bien. Entonces, en la NIC 20 también, ¿qué nos dice? La NIC 20 nos dice que nos debemos regir en este caso para la contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales. Es decir, que si tenemos algún tipo de negocio que es una fundación o una empresa que se dedica a la realización de eventos o de ayudas o de, digamos, de beneficio para la comunidad en general, esto va a recibir unas ayudas del gobierno o unas subvenciones que también llaman. Esas subvenciones son utilizadas sobre todo para fundaciones. Bueno, tenemos también la NIC 21. ¿Qué nos rige la NIC 21? Nos rige los efectos de las variaciones de las tasas de cambio por la moneda extranjera. Entonces, en la tutoría pasada veíamos que si una empresa vende en moneda extranjera dólar al exterior las exportaciones, esa moneda extranjera va a sufrir cambios por la tasa representativa del mercado, también llamada TRM. ¿Quién rige la TRM?
la rige el Banco de la República. Entonces, estos efectos de las variaciones de la moneda son los efectos que nos va a regir la NIC 21. Entonces, siempre que tengamos un negocio con el exterior y que necesitemos contabilizar en esa transacción con el exterior en moneda extranjera, pasarla a tasa de cambio moneda local, que es el peso, obviamente vamos a tener que ir a mirar qué nos dice sobre el tema la NIC 21. Muy bien. Tenemos la NIC 23, costos por préstamos, es decir, cuando tenemos unos intereses financieros, que es lo que llaman los bancos, esos rendimientos financieros, esos intereses que ganan los bancos por realizarnos préstamos a nosotros como negocios, esos se llaman costos por préstamos o intereses financieros. Si necesitamos registrar en contabilidad algún tipo de interés, nos vamos a ir a revisar la norma NIC 23. Si vamos a mirar las informaciones a revelar sobre partes relacionadas, ¿qué son partes relacionadas? Otros negocios de algún vinculado económico de nosotros. Es decir, yo tengo un negocio y alguien de mi familia o algún propietario de ese negocio que yo tengo también es propietario de otro negocio. Eso se llaman partes relacionadas o vinculados económicos. Allí nos vamos a regir por la NIC 24. Con respecto a la contabilización de información financiera, o también llamada beneficios por retiro, eso es lo que está también regulado con el tema de la pensión y de los aportes voluntarios a fondo de pensiones. Entonces, en Colombia hay aportes obligatorios que están en estos beneficios a los empleados, pero también hay unos aportes voluntarios que ya los puede hacer ya sea el empleador o también la persona que está trabajando. Puede hacer esos aportes voluntarios a los fondos de pensiones para un retiro futuro. La NIC 27 nos habla de los estados financieros consolidados y separados. ¿Qué quiere decir consolidados y separados? Cuando tenemos, como decíamos acá en la NIC 24, partes relacionadas o vinculados económicos, vamos a realizar un estado financiero por cada negocio. Pero luego vamos a consolidar cada uno de esos negocios en un solo estado financiero. Entonces, si tenemos vinculados económicos o partes relacionadas, luego vamos a sacar unos estados financieros consolidados. ¿Qué nos dice la NIC 28? La NIC 28 nos habla de inversiones en empresas asociadas. La NIC 29, por su parte, nos habla de la información financiera en economía hiperinflacionaria. ¿Qué es una economía hiperinflacionaria? Es donde tiene unas inflaciones que desbordan los porcentajes normales mundiales. En este momento, en el mundo, estamos en una situación económica de crisis. Sin embargo, antes de entrar a esta crisis por el tema del COVID, teníamos una economía muy cercana que era hiperinflacionaria. A ver, quiero leerlos allí en el chat. ¿Cuál será una economía muy cercana antes de la entrada del COVID, que era una economía hiperinflacionaria, es decir, de una inflación muy alta? Quiero leerlos acá. ¿Qué país conocen ustedes muy cercano al nuestro que tenía una inflación muy alta? Que siempre pues la ha tenido desde hace varios años. Como no los puedo escuchar, me gustaría leerlos allí en el chat, por favor. La pregunta es, país que... Exacto, Catalina, Venezuela. Johanna, Alexander, muy bien. Sí, es Venezuela. Entonces, esas son las que llaman en la NIC 29 economías hiperinflacionarias, una economía como la venezolana. Tenemos la NIC 32, instrumentos financieros, presentación e información a revelar. Tenemos la NIC 33, ganancias por acción. Entonces, cuando ustedes hallaron la utilidad neta en el ejercicio del quiz, esa utilidad neta ya es una utilidad susceptible ¿a qué? A repartirles a los socios. ¿Qué pasa? Esas utilidades a repartir cuando tenemos una sociedad por acciones, es decir, una sociedad que ustedes ven en su sigla SA, por ejemplo, sociedad anónima, es una sociedad que está conformada por acciones. Es decir, que yo para poder ser propietaria de esa sociedad tuve que haber adquirido un número determinado de acciones. Entonces, cuando ustedes determinan la utilidad neta en el ejercicio de estado de resultados, ya allí van a poder determinar la ganancia por acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la NIC 33 nos dice que a través de esa utilidad neta y dividimos el número de acciones totales por el que está conformado la empresa, entonces eso nos va a determinar la ganancia por acción. Muy bien. ¿Qué nos dice la NIC 34? La norma NIC 34 nos dice que la información financiera
intermedia. Ya más adelante les explico un poco esto. Voy a seguir más adelante porque estamos ya en la última parte, en la tercera parte ya de esta tutoría. La primera parte fue la retroalimentación de todo el estado de resultados y de la ecuación contable. La segunda parte fue el quiz. Y esta tercera parte ya nos adentramos en la información financiera, que es un tema un poquito largo. Entonces voy a ir un poco más rápido. Ya aquí voy a ir a la NIC 41, la agricultura. ¿Qué nos dice la NIC 41? Para una empresa que se dedique netamente a negocios agrícolas o pecuarios, es decir, negocios que tengan que ver con la tierra. Entonces, en la agricultura, yo realizo cultivos, esos cultivos luego los voy a tener una cosecha y esa cosecha la voy a vender. Entonces, negocios que se dediquen al tema de la agricultura van a estar regidos por la NIC 41. Voy a desconectar un momentico, voy a reiniciar el equipo y ya nos volvemos a conectar. Muchas gracias. Ok. Oigan, algunas